A mí me invitan a conversar con ustedes en torno a me ponen un tema difícil. Me dicen sacerdotes para este tiempo. Sacerdotes para este tiempo. Wow, eso no es fácil de pensar. Y yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes de reflexión, de reflexión. Entonces, sacerdotes para este tiempo. Lo primero que me pregunto es, ¿cuál es este tiempo? Aquí hay una pregunta. Cuando tú dices sacerdote de este tiempo, ¿qué dices cuando dices este tiempo? Para mí es muy importante que uno sepa qué dice. Porque tengo la sensación que mucha gente dice sin saber qué dice. Y eso es grave. Entonces, para mí es muy importante, cuando a mí me preguntan de este tiempo, yo quiero precisar cuál es ese tiempo. Para que no nos llamemos a malas interpretaciones. Y además de eso, no solo es vivir en ese tiempo, sino ser capaces de evangelizar ese tiempo. Entonces, mi trabajo serían 3 cosas fundamentales. Dejar claro cuál es este tiempo. 2, entender qué es ser sacerdote. Y 3, cómo evangelizar, siendo sacerdote, ese tiempo. Muy implicativo, ¿verdad? El nivel 1 es la descripción del contexto. El nivel 2 es la definición de sacerdocio. Y el nivel 3 implica las otras 2. Cómo yo voy a evangelizar, siendo sacerdote, ese momento. ¿Soy claro? Si no es claro, me preguntan, porque a mí me gusta preguntar. Lo único importante en la vida es aprender a preguntar. El que no tenga preguntas no existe. Hay gente tan tonta que solo tiene respuestas. Hay gente que anda con una maleta de respuestas en la mano. ¿Quién tiene preguntas para responderle? No. Lo más importante en la vida son las preguntas. Contexto. ¿Cuál es el contexto entonces? 1. Hablamos del contexto de la sociedad. La sociedad está caracterizada. ¿Por qué está caracterizada? 1. El hombre contemporáneo es un ser atrapado en los laberintos de su existencia y esclavizado por sus propias invenciones. Sospecho que el ser humano del siglo XXI es alguien que no sabe qué es libertad. Las nuevas tecnologías, las realidades virtuales, han atrapado al hombre de tal manera que le han quitado la capacidad de decidir. Si libertad es la autodeterminación, sí, porque eso es libertad, ¿no? Andri, eso es libertad. Si yo te defino, si yo te pregunto, ¿qué es libertad? ¿Tú qué me dices? Libertad es autodeterminación, ¿cierto? Es la capacidad, Danilo, de ser autodependiente, ¿o no? Es decir, de poderle darle sentido a mi propia vida, yo. Bien, si eso es libertad, yo comprendo al ser humano de hoy como un ser esclavizado. ¿Qué significa un ser esclavizado? Significa un ser incapaz de abstraerse de la realidad misma para poder decidir sobre ella. ¿Soy claro? ¿Sí? ¿Sí, Elio? Voy de nuevo. Sospecho que cuando tú decides, deciden más las tendencias y deciden más las influencias con envergadura antropológica que hay a tu alrededor que tú mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Coronel, soy claro, ¿verdad? O sea, estoy dudando de que tú seas libre. Eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que tú no eres más que el producto o el tributo que le dan a una sociedad que se goza cada vez que te robotiza. Si hay discusión, la acepto. Y me quito la camisa y todo, tú sabes. No hay tropadas con quien sea, tú sabes. Para mí ese es el problema. El problema es que vivimos en una sociedad que cada día se apodera más de nuestra capacidad de decidir. O sea, yo dudo que nosotros decidamos por nosotros mismos. Yo creo que estamos influidos por una economía, por unas tecnologías, por unas relaciones, hasta por unas imágenes. Yo creo que ese es el hombre contemporáneo. ¿Y qué creo? Que tú eres eso, Jair. Yo sospecho que tú eres así. Y sospecho que ese es el mundo en el que tú quieres ejercer tu sacerdocio. ¿Sí? 2. Una época, estoy caracterizándolo muy gruesamente, ¿no? Detrás de esto hay 20 autores,
Si en algún momento quieren que los explicite, me avisan. No tengo problemas, ¿verdad, señor rector? Tengo buena memoria. Una época marcada por la globalización de las comunicaciones. Claro. Los medios de comunicación acabaron con la realidad. Yo no sé si ustedes han leído a Gianni Bátimo, pero Gianni Bátimo, en un texto precioso que se llama La sociedad transparente, nos recuerda que de alguna manera los medios de comunicación crearon una nueva sociedad. Claro, la globalizaron. Antes pasaba algo en Sardinata y no lo sabía nadie. Las 20 personas que estaban ahí. Hoy pasa algo allá y lo sabe el mundo entero. ¿Por qué? Porque está globalizado. Tanto así que una de las sospechas que tengo es que las identidades se van a ir diluyendo. Tanto así que vamos a terminar en que la única identidad es ser habitantes del planeta. Allá vamos a terminar. Pues yo no sé si a ustedes les pasa, yo no sé si tienen la posibilidad, yo tengo la posibilidad de viajar mucho. Y cada vez que estoy en los aeropuertos me doy en cuenta de lo iguales que somos. De lo iguales que somos. Ya tú no consigues las vestimentas raras, si no es en gente fanática que está tratando de echar para atrás, pero lo normal es que todos vistamos iguales. Aunque uno hable chino, el otro hable coreano, el otro hable árabe y el otro hable costeñol. No importa. Están vestidos iguales. Hasta comen lo mismo. Van a McDonald's. O sea, sospecho que es tal este ejercicio de la globalización que es muy probable que hasta las identidades se diluyan. Bien, entonces vimos una época de la globalización de las comunicaciones. Todo se volvió comunicación. Todo. Tanto así que si ustedes no saben comunicarse, no existen. Por eso a veces me preocupa cuando miro los Face de ustedes. Yo no tengo Face de ustedes, porque no los conozco. Solo tengo Face de la gente que conozco. Pero a veces me aterra. Porque comienzan a decir cosas y a mostrar cosas que uno no sabe qué quieren comunicar. Hay gente que nos hace selfie hasta del baño. Mi pregunta no es, mi pregunta es ¿qué está comunicando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué vacío está mostrando? ¿Qué carencia está expresando? Esa es mi pregunta. Entonces, lo primero, una globalización, gracias por las comunicaciones. Segundo, una saturación de información. A mí me encantaba porque cuando yo vivía, yo siempre viví en comunidad, ¿verdad? Es una de las ventajas por las cuales todavía soy budista. Entonces yo vivía con un padre que sabe mucho, dice él. Y era impactante, porque cuando hacían una pregunta en la mesa del comedor, éramos 10 padres en la mesa del comedor, este padre que habla muy calmado y que sabe todo, que habla como 7 idiomas, no puedo decir quién es, nos daba una explicación. Eso sucede porque corresponde con, y nos da una explicación. Y el padre Hermes Amayas, que Dios tenga en su gloria, y hablo del cuerpo, no del alma, que tenía él mismo decía así, que tenía un sentido, me decía Alberto, aprovechando que no sabemos nos debe estar engañando. Hoy ya no, porque hoy hay una saturación de información. Hoy Google me da la oportunidad de saber todo. Ustedes van a predicar en una época, ustedes no van a predicarle a mi mamá, que creía todo lo que ustedes decían. Ustedes hoy le van a predicar a gente que va a googlear todo lo que ustedes dicen. Porque hay una saturación de información. Es decir, todo el mundo sabe todo. Pero no solo eso. La invasión del mundo verbal por lo más vil, todo se volvió palabra. Todo se volvió palabra. Aquí hay un problema serio y es la dialéctica entre lo privado y lo público. ¿Qué es privado y qué es público? Tuve una discusión que está aquí a la base muy fuerte. ¿De acuerdo? Otra característica. El momento de la modernidad líquida. Claro. Si la modernidad es una época caracterizada por el abdicar de lo duro,
de lo sólido. ¿Te acuerdas del libro de los sólidos se desvanece en el aire? ¿Te acuerdas? Bueno, si la modernidad es eso, entonces asistimos a una modernidad que se adecúa a lo que quieras. Bauman nos recuerda que la modernidad es líquida porque adquiere la forma que sea. Lo líquido adquiere la forma del recipiente. No es sólido. A mí me preocupa porque de pronto tenemos seminaristas líquidos. Es decir, que adquieren la forma del momento que se les está exigiendo. No tienen la dureza de la identidad. ¿Me hago comprender o no? Jair, me miras como que no. ¿Sí? Ok. Bueno. Tienes derecho a preguntarme, ¿eh? Oiga, ¿qué pasó? Vivimos en la sociedad en la que ya no hay nada por lo cual matarse. ¿Por qué se mata hoy la gente? Por estupideces. Porque ya no hay nada sólido por lo cual matarse. Porque todo terminó siendo líquido. Todo terminó adaptándose. A mí a veces me preocupa que la fe nuestra sea una fe líquida. Que se adapte a cada situación en la que estamos abocados. Entonces, cuidado con eso. Lo sólido se está derritiendo. Vuelvo de nuevo con el planteamiento de Bátimo. Bátimo nos habla del pensamiento débil. En el fondo lo que está detrás es Nietzsche. Han leído a Nietzsche, ¿verdad? En el fondo lo que está detrás es Nietzsche, es el superhombre de Nietzsche. Es decir, es si el hombre puede vivir sin presupuestos metafísicos. ¿Puede vivir el hombre sin presupuestos metafísicos, Helio? ¿Crees que no? Dime uno que sea importante, necesario. Presupuesto metafísico que valga la pena. Dime uno. ¿Qué va? Dios podemos vivir sin Dios. Dios es una mentira. Dios es una mentira. Dios es una mentira. Aquí en este punto, yo estoy aquí. No se me muevan de aquí. Aquí, Dios no es más que otro de los constructos mentales, otra de las entelequias que tienen para manipularnos. O muéstrame la dureza del planteamiento de Dios. Intenta otro, porque con ese no creo que te vaya bien. ¿Verdad? ¿La muerte es metafísica? ¿La muerte es metafísica? Dígame, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo? Julián. A ver, Julián, piensa un momento y dígame, ¿la muerte es metafísica? Obvio. ¿Qué? Es lo más real que hay. Es lo único real. De que usted se va a morir estamos seguros. Yo no sé si se va a ordenar, pero a morirse se va. No es metafísico eso. ¿Quién más tiene algo metafísico? Se va a pegar una vaciada. ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? No, señor, el hombre de carne y hueso es lo más físico que hay. Tanto que te puedo tocar. Mira, te toco. Pero es... Mire, ¿cómo te llamas tú? Guillermo. Guillermo es metafísico. Guillo, si tú eres metafísico no te voy a poder tocar. Guillo, lo lamento. Eres físico. Pero el pensamiento del hombre... Bueno, entonces háblame claro entonces. El pensamiento del hombre como tal sí fue metafísico. No sé. Me gustaría que me lo mostraras. Pero tú eres lo más concreto y real que yo he visto. Pero eso es como el... Vamos de nuevo. Estoy intentando que él me argumente lo que está diciendo. ¿De acuerdo? Ok. Sí, pero ahí estaríamos en el pensamiento de Descartes. El cogito ergo sum. ¿Solamente existe lo que pienso nomás? Todo lo de No, a mí no me enredes. No. O sea, tu argumento no cabe. Perdóname, Guillermo. De rodillas, mira, asumiendo posición humilde. De esa que dicen que no tengo casi. Asumiendo posición humilde te digo, lo que me estás diciendo no tiene nada que ver con lo que estoy hablando. El cogito ergo no cabe aquí. Yo lo que te estoy diciendo es que lo físico es lo que yo puedo tocar. Y tú me has dicho que el hombre concreto es metafísico. Yo te estoy diciendo que no, porque lo puedo tocar. No sé por qué llegaste a Descartes, no sé cómo. Sácame a Descartes de ahí y vuelve. Descarta Descartes, sí. Sí, gracias. ¿Ah?
Guillo, el hombre no es metafísico, Guillo. No lo es, Guillo. Tal vez el concepto universal de hombre podría ser metafísico. No, no, no. No es la misma vaina. ¿Ah? Yo no llegué ya, creo que en una parte, pero no llegué a decir que el concepto como tal es universal. Sí, el concepto de hombre es metafísico. El hombre no existe. Existen seres humanos concretos, ubicados en el aquí y en el ahora. Y por eso llego a pensar que, como tú me dices que es metafísico, yo llego a dudar de que exista. Las categorías metafísicas más claras son verdad, bondad, belleza, para seguir a Kant, que no sé si lo citaste por saberme o por impactarme, porque a veces uno cita por impactar, tú sabes. La tragedia es que el otro sepa algo. Esa es la tragedia. Coño, tú no tienes nada que ver. O sea, pero bueno, eso no es problema, Guillo. Está bien, Guillo. No te vayas a traumatizar ni nada, ¿eh? Dicen que mis alumnos salían traumatizados, que miren cómo quedó su rector. Oiga, no sé, el pensamiento fuerte, yo no sé si existe. La verdad ya no es tan fuerte como antes. La belleza ya no es tan fuerte como antes. Antes teníamos muy claro qué era la belleza. Y la teníamos la simetría, teníamos la armonía, la no sé qué. Teníamos declarado claro que era belleza. Ya hoy no sé. Ya hoy encuentro amigos míos diciendo que es bello lo que a mí no me parece bello. Y uno dice, pero bueno, está bien, no hay problema. ¿Me hago comprender? A eso me estoy refiriendo. A que ya esos conceptos no son tan duros como antes. Los vínculos entre las elecciones individuales y las acciones colectivas. Esta es la tragedia más grande de los eudistas. A contar a nadie, esto es un secreto. La gran tragedia de los eudistas es cómo aprendemos a tener proyectos personales sin olvidar los proyectos de congregación. Yo les digo, si ustedes me dicen a mí, como eudista, una de mis tragedias al vivir con otros eudistas es poder juntar eso. Y yo creo que si la formación sirve para algo, tengo mis dudas siempre, sería para que aprendiéramos a no dejar de ser nosotros quienes somos, porque tenemos que ser quienes somos, pero a no olvidarnos que pertenecemos a una congregación y que como miembros de una congregación hay un proyecto que tú y yo tenemos que construir. ¿Qué es lo que encuentro yo hoy? Lo que encuentro son eudistas que quieren hacer sus propios proyectos. Se ordenan y compran carro, se ordenan y buscan la manera de tener otras cosas, que yo no sé si, yo no voy a discutir eso, pero yo no sé si eso está incluido en el proyecto comunitario. Ahí está el problema. Pero yo no creo que eso sea un problema de los eudistas, yo creo que es un problema del ser del hombre hoy. O sea, mire, para mí sería suficiente encontrar que alguno de ustedes no tiene claro el proyecto de comunidad para pedirle que se fuera. Yo afortunadamente nunca voy a ser rector de ustedes ni nada de esas cosas, para ustedes. Pero para mí fuera suficiente saber que alguien no tiene claro el proyecto comunitario para decirle, oye, mira, Dios te bendiga. Porque esto no es de planes individuales. Esto no es de construcciones mías. Porque si no te hubieras quedado en tu casa, porque si no eres un vividor, si no usufructuas nuestras posibilidades para hacer las tuyas, la que me encontré. Eso no está bien. Y está pasando mucho, ¿eh? Cuando estoy en el Consejo Provincial escucho mucho eso. Mucho. Y me preocupa. Y me preocupan ustedes. Porque yo no tengo problemas, Jesús David, que tú seas feliz y que tú te realices. A mí la congregación me ha dado espacios para realizarme. Pero no se te puede olvidar que tienes un compromiso comunitario que se expresa en vivir con otros, que se expresa en tener economía conjunta, que se expresa en misericordia. Jesús David, si no puedes vivir eso, no puedes ser eudista. Por eso creo que de alguna manera ser eudista podría ser una perversión del ser hombre hoy. Sospecho eso. ¿Sí saben lo que estoy diciendo, verdad?
Porque el mundo de hoy te lanza hacia aquí, el mundo de hoy te lanza hacia el individualismo. Y la congregación no puede tener gente individualista. No puede. No puede. Ojo, yo no estoy negando los proyectos personales. Ahora alguien me dice, padre, pero no se pueden negar los proyectos personales. Claro que no. Y la comunidad tiene que ser el espacio para que los proyectos personales se realicen. Pero esos proyectos personales no pueden atentar contra el proyecto comunitario. Y yo creo que habría que definir bien nuestro proyecto comunitario. Habría que tener un acuerdo sobre lo fundamental. Los temas económicos nuestros son difíciles. Los temas económicos nuestros son difíciles. Y son difíciles no porque no produzcamos plata. Son difíciles porque no hemos entendido que somos una comunidad. ¿Me hago entender o no? Y yo creo que eso es consecuencia de esto. De esto. Por eso creo que la pastoral vocacional tiene que ser muy clara en esto. Porque es que la gente que te va a llegar tiene esa tendencia, Gregorio. La tiene. Y de alguna manera el proceso de formación tendrá que ayudarla a pervertir esto. Y ser pervertidor no es fácil. No es fácil. ¿Está claro ahí? ¿O hay dudas? Porque es que quedamos como en el aire respecto, es decir, no logramos como concretizar una realidad metafísica en la vida de una sociedad líquida. Es decir, entonces sí podemos hablar de un concepto metafísico dentro de una sociedad líquida. No sé, lo que pasa es que no sé. Lo que pasa es que no sé, no tengo respuestas. Es que tú me preguntas respuestas y yo solo tengo preguntas. O sea, tú me estás preguntando si es posible. Nietzsche creía que era posible. Pues yo no sé. Yo hoy en día dudo. De pronto Habermas nos aplicaría un poco por el lado del lenguaje y por ahí nos ayudaría, pero no sé. Y desde nuestra congregación, nosotros como comunidad, sospecho, digo el padre, que sí podemos crear realidades. Pero no son metafísicas, no lo son. El proyecto, la gran tragedia nuestra es que el proyecto comunitario se terminó volviendo metafísico. El proyecto comunitario nuestro tiene que ser concreto, real. Él y yo nos juntamos para evangelizar. Eso es un proyecto concreto. Él y yo nos juntamos para ver cómo llenamos el estadio metropolitano de católicos para evangelizarlo. Eso es concreto. Y él da lo mejor que tiene y yo doy lo mejor que tengo. Eso es concreto, eso no es metafísico. Y él me soporta mis intolerancias y yo sus indefiniciones. Para hablar con realidad. Sí, porque uno tiende a ser intolerante a veces, ¿verdad? Y algunos no son tan claros como yo quisiera. Eso es comunidad. Eso no es metafísico. La tragedia fue que se quedó en las constituciones. Entonces ahora estamos inventando nuevas reglas para ver cómo ustedes cumplen. No. O nos juntamos y cumplimos las constituciones. O muy simple, te tenemos que decir, oye, Helio, eres muy amable, pero lárgate. Sí, es que la vida es así. Es que la vida es así. No tengo por qué soportarme gente que no tenga claro esto. Y si seguimos apostando a eso, vamos hacia la disolución. ¿Por qué? Porque cada uno terminará haciendo lo que le da su santa voluntad. Que a veces no es tan santa. Y que a veces no es tan voluntad. Porque dije que está esclavizado. Entonces, esta vaina se nos vuelve un caos. Y yo creo que ahí hay que hacer un ejercicio. Cuando yo me preocupo de la formación, me preocupo por eso. Y sé que no es fácil. Sé que no es fácil, por las condiciones de vida, por los lenguajes, por los elementos externos, por ustedes mismos, por todo. O sea, esto no es un problema de culparse. Esto es un problema de entender el problema y meterle mano. Porque normalmente aquí la gente estúpida, cuando encuentra problemas, lo que hace es buscar culpables. Si usted busca culpable, debe ser estúpido. La gente inteligente, cuando encuentra problemas, no busca culpables, sino que trata de encontrar cómo solucionar ese problema. Caminos de solución. Me hago comprender, ¿verdad? Nosotros, a veces como comunidad, nos comportamos buscando culpables. No digo qué signifique eso. ¿Sigo? ¿Sí, Guillermo? ¿Me das permiso? Muy bien, Guillermo. ¿Qué tal?
Coño, y tú eres... El man dijo, le echo 2 latinazos al padre. Y como el padre no estudió latín, se va de judo. Tú sabes, no. Cuidado con las transiciones. Si la ciencia privilegiaba el orden y la estabilidad, hoy en todos los niveles de observación reconocemos el papel primordial de las fluctuaciones y de la inestabilidad. Lástima que no hayan que anotar. Vamos a decirlo más simple. Antes enseñábamos certidumbres, verdades. ¿Sí o no? A mí me enseñaron, por ejemplo, que los planetas eran 9. Y yo no podía dudar de eso. Eso era sólido. Eso era estable. Eso estaba en orden. Eran 9. Hoy en día ya no son 9, ¿verdad? 8 y contando. ¿Me van a entender? Antes enseñaban verdades. Y las verdades habría que aprenderlas casi que de memoria. Por eso algunos tienen muy buena memoria, porque solo aprendieron verdades. Hay gente que te recita la Ilíada de memoria. Eso implica que pertenece a una ciencia que ya no existe. Porque los científicos hoy no repiten de memoria nada. Tratan de entender la realidad. No sé si soy claro. ¿Qué significa eso? Eso significa que usted va a enfrentar un mundo de incertidumbres. Un mundo de inestabilidad. Hoy el mundo es inestable. Mire, el mapa de Europa hoy no es el mismo mapa hace 15 años. Eso es impensado. En 15 años el mapa cambió. Pero cambió de manera... Piensa en los Balcanes nada más. ¿Cuántos países salieron en los Balcanes? ¿Sabes dónde quedan los Balcanes? Ayúdame. ¿Qué no sabes? Gravísimo. ¿Vives en este mundo? No creo. Montenegro, Croacia, Serbia, Eslovenia, Checa, porque la dividieron. ¿Qué más? Herzegovina, mira, todo eso salió. Me vale. Ahorita vamos a hacerle un resumen a los que lleguen tarde. Muéranse. ¿Quieres los santos óleos? Si quieres puedo ponerte los santos óleos. Pero sigo contigo. ¿Tú te llamas cómo? Cristian. Cristian cambió el mundo. Piensa en Rusia. Piensa si cambió el mapa de Rusia. ¿A quién pertenece Crimea ahora? ¿Qué hacemos con Ucrania? Te estoy hablando de hoy, no te estoy hablando de historia, porque como me di cuenta que de historia poco, entonces, bueno, te voy a hablar de hoy, de las noticias de hoy. ¿Crimea dónde anda? Al fin, ¿en qué terminó Ucrania? ¿Varió el mapa o no? Fluctuó. ¿Inestable o no? Muy inestable. Antes no, antes todo era verdades. Nosotros aprendimos verdades que no se cambiaban. Por eso tenemos una gran tragedia con los jóvenes de hoy, porque le enseñamos a los jóvenes verdades que los jóvenes ya no buscan. Con una tragedia. La ciencia de las verdades aprendió a memorizar. La ciencia de las incertidumbres aprendió a criticar. Entonces, antes le decían a mi mamá, Dios, ¿cómo es la Santísima Trinidad? 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, ¿verdad? Y mi mamá decía, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Mi mamá nunca se ha preguntado qué significa eso. Ve y dile eso a mi sobrino de 7 años. Ve y le dices eso a Peter a ver qué pasa. A ver si Peter inmediatamente te pregunta ahí, explícame, ¿cómo así que 3 y cómo? ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a las fluctuaciones. Y en las fluctuaciones y en la inestabilidad, lo que te hace ser es la crítica. La capacidad de preguntar. Mi pregunta es cómo respondemos a eso desde la formación. Hay 2 maneras típicas, ¿no? Cercenarla, prohibirla, no me pueden criticar. O la otra, dejar que suceda y se vuelve un caos. Habrá que encontrar algún camino. No me vayas a preguntar cuál porque no lo sé. Porque a él se le ocurre que yo le debo saber cuáles son las respuestas de las preguntas que él tiene. Sí.
Lo económico se transforma en el único indicador objetivo para calificar la conducta humana. André, tener carro es fundamental hoy. Quien no tiene carro no existe. Pues claro, por eso los padres se ordenan y a los 3 meses de ordenado tienen un carro que no saben cómo lo van a pagar. Bueno, tendrán que pedirle plata a todas las viajes que puedan y tendrán que celebrar misa en cualquier parte. Porque eso es lo que hacen. Bueno, desde seminaristas se acostumbran a pedir. Terrible eso. ¿Valdría la pena sudar o no? Yo todavía no he podido tener mi carro, pero lo voy a tener. Tengo 21 años. Todavía no he podido, pero lo voy a tener. Estoy sudando. ¿Me hago comprender? Todo se volvió económico. Todo se volvió marca. ¿Cuánto odio las marcas? A veces me he visto feo solamente por pervertir esa lógica de las marcas. Que a mí me suenan, tú sabes, no voy a decir. Oiga, en lo económico se volvió todo. Si tienes plata existe, si no tienes plata no existe. Por eso muchos se metieron a cura a ver cómo logran conseguir plata. Por eso yo le pido a Dios que venga una persecución contra la Iglesia Católica. Todos los días pido eso. Que maten a todo el que quiera ser cura y que maten a todo el que quiera ser católico. Y va pronto la cosa, y la cosa va pronto, va pronto. Así sabremos cuántos sapos hay aquí y cuántos verdaderos. Sí, porque es que ahora lo que está en juego es casi que la gente se vuelve cura o casi que la gente entra a los seminarios para arribismo social. Entonces unos desgraciados que nunca han comido bien arman unos peloteras en el comedor exigiendo lo que nunca han comido. Si tú apenas comió una vez, oye. Y es que no es pecado. En el caso mío vengo de una familia donde mi papá tenía que joderse duro para podernos alimentar y éramos 6. Y a veces había que ir con un solo tren, a veces inventaban, ellos tenían sus maneras de inventar que un solo tren, como a las 2 y 3 y media de la tarde para que... ¿Ah? Pero eso no se me puede olvidar a mí. Ah, pero si el sacerdocio es un trampolín de arribismo, entonces claro, llegan aquí y se vuelven, tú sabes. Lo trágico, padre, es que yo creo que es una consecuencia de la época en la que viven. O sea, yo los estoy defendiendo. Yo estoy diciendo que ellos son así, no porque sean malos, sino que ellos son así porque son fruto de la época en la que viven. Eso estoy diciendo. O sea, estoy haciendo una defensa de ustedes brillante. Por si las moscas habían entendido otra cosa. Lo digo en serio. Entonces, claro, todo se volvió... Mira, y esto se volvió, el ministerio se volvió una manera de conseguir dinero. Maldito el cura que celebra una misa para cobrar un estipendio. Maldito el cura. En el nombre de Dios. O sea, ojalá celebrar la Eucaristía sea la expresión más sublime de sus búsquedas metafísicas. Ojalá. Pero es que yo ya me encuentro con que le dicen a los muchachos que tienen que cobrar misas a 200,000. A mí me han dado, esos consejos los he oído. Y así lo pagarán, porque con esto no se juega. La historia los crucifica. Sí, crucificó al santo. Pero es que estamos acostumbrados a eso. Dale. Estamos en la época de la ética del postdeber. Oh, marica, yo no he visto ni todavía un sindicato que haga un paro por el cumplimiento de un deber. Como nosotros veníamos de una sociedad en la que el deber era lo más importante y una sociedad que casi esclavizó a la gente en torno al deber, la gente ahora se fue al otro extremo. Todo se volvió derecho. ¿Y los deberes? Entonces los seminaristas reclaman sus derechos. ¿Y los deberes? Los seudistas reclaman sus derechos. ¿Y los deberes? Ah, no, es que ya no existen. ¿Cómo que no? En toda contratación bilateral tiene que haber deberes siempre. ¿O no? Sigo. Exige manejar las relaciones entre identidad y pluralidad. Claro. ¿Cómo ser yo? ¿Cómo ser yo sin negar tu identidad?
Yo soy heterosexual, hasta hoy. Puedo dar fe de eso. ¿Cómo ser heterosexual sin despreciar, sin pisotear y sin destruir al que tenga otra opción o condición, como dice el catecismo de la Iglesia Católica? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo ser hincha del Junior? Una mierda. Y poder vivir y compartir la existencia con hinchas de Nacional, Millonarios, del Unión Magdalena, el mejor equipo del mundo. ¿Cómo? De eso estamos hablando. O sea, es decir, tú no puedes abdicar de tu identidad, porque tú eres esto, ¿verdad? Lo que tú eres te identifica. No vas a abdicar de eso, ¿o sí? Pero ¿cómo lograrlo sin intolerancia, sin fanatismos, sin... Usted no ve la discusión política que tenemos en este momento en el país, polarizada. Los que no cabemos en esas dos posibilidades no existimos. Yo no quepo en ninguna de las dos. ¿Qué voy a hacer? Una tragedia. Berto, tú eres, no soy ni de este ni de este. Pero hay que evitar este, no sé, pero es que no soy. Entiéndeme, yo me guío por principios, no por negaciones. Pero bueno, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo ser célibe en un mundo pipicéntrico? Ahí está de nuevo. Y a mí no me vengan con que podemos jugar con eso, porque no creo en juegos con eso. El que juega con eso se destruye la vida. Y se la destruye a los que tengan la desgracia de estar cerca. Con eso no se juega. Además que jugar a eso es de lo más bajo, ruin, mediocre. Tú sabes. Prefiero a Osama Bin Laden que a un célibe de apariencias. Prefiero a Osama Bin Laden. Por lo menos tiene principios contra los cuales puedo pelear. Pero ¿cómo hacerlo en una sociedad de eso? Porque esa es la sociedad en la que vivimos, ¿o no? Ojalá los seudistas definieran cuál es su papel. No sé. Es posible, yo creo en la fuerza del Evangelio. Porque ahora les voy a echar un carretazo del Evangelio. Yo creo en la fuerza del Evangelio y creo que el Evangelio tiene la capacidad de responder a esto. Entonces creo que el papel de los seudistas sería encontrar en el Evangelio la manera, las formas, los modos para responder a esto. Y creo que es ese invento de nueva evangelización, que yo todavía no he visto en qué ha sido nueva, pero creo que ahí está. O sea, si tú me preguntas a mí, yo sospecho, no estoy seguro, sospecho, de que los seudistas desde el Evangelio y desde el eudismo podemos responder a esto. Yo tengo claro algo. Lo que a mí me sostiene todavía en la vida es el encuentro con Jesús. Yo creo que el encuentro con la persona de Jesús nos permite generar las fuerzas, las capacidades, las habilidades para responderle a los desafíos de la vida. Voy de nuevo. Yo creo que la experiencia existencial con Jesús, es decir, el que Jesús impacte de manera decidida mi conciencia, me capacita, me posibilita, me provoca el poder responder a estos desafíos. No sé si soy claro. O sea, yo sí creo en una experiencia metafísica con Jesús que sea capaz de hacerme útil a enfrentar esto. ¿Dónde está el problema? En eso que para mí es muy importante, el encuentro con Jesús. O sea, mire, yo en mi vida me hubiera imaginado ser célibe. O sea, vengo de una familia donde el celibato es despreciado. Vengo de una familia donde tener 4 o 5 mujeres al tiempo sería una cosa que se aplaudiría, ¿verdad? Es decir, tú eres mi héroe. Mi tío, si llega a saber que yo tengo 5 mujeres al tiempo, mi tío me dice, eres mi héroe. O sea, vengo de esa familia. Vengo de una familia en que el licor es una experiencia común, cotidiana,
En mi casa se festeja el cumpleaños de la morrocoya, el cumpleaños del loro. Es decir, hay que encontrar un motivo para meterse una olpar. Hay que encontrar motivos. O sea, mi papá dice, oye, ¿hoy qué celebramos? Mierda, oye, venga, el morrocoyo cumple, dice, trate uno de olpar. Y si es posible, viene un conjunto vallenato, y si es posible, viene una papayera. Chirimia. Una papayera. Eso es muy de allá, tranquilo. Yo sé que es así, yo lo respeto, no problema. Pero no tiene nada. Yo llevo una chirimia a mi casa y me echan. Ok, entonces yo soy de ese contexto. Soy de ese contexto. Si hoy quiero vivir la vida de otra manera, porque me encontré con Él. Y yo creo que todo proceso de formación se da desde la experiencia del encuentro con Él. Y no estoy pensando en manifestaciones mágicas ni fetichistas. Estoy pensando en una experiencia espiritual seria, nacida del encuentro con Él. Lo que estoy diciendo es que si ustedes tienen un encuentro con Él, ustedes estarán mayormente posibilitados para enfrentar el mundo que acabo de describir. O sea, no describí ese mundo para escondernos, describí ese mundo para decirles que hay necesidad de encontrarse con Jesús. Benedicto XVI lo dice muy claramente, a mí me encanta cuando lo dice. Dale. Lea Helios, por favor. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona, que da un nuevo horizonte a la vida. Discúlpenme, yo quiero saber si eso es lo que les pasó a ustedes. Y eso es lo primero que tendrían que descubrir. Yo espero que usted, Andri, yo espero que usted se haya encontrado con Él. Y encontrarse con Él le cambió el horizonte de la vida. Tanto que a mí me hace poder decirle a mi tío, bueno, ¿y qué? ¿Cuántas viejas tiene? Ni una, tío, soy feliz. ¿Usted me entiende? ¿Usted me entiende de qué estamos hablando? Porque fue que mi manera de ver la vida, mi horizonte ya es nuevo. Es otro. Es otro. Es otro. Esto no es un problema de decisión ética. Esto no es un problema de ideas. Esto es un problema de experiencias. Y si la formación quiere tener éxito, tendrá que provocar y propiciar esa experiencia de encuentro con Él, que es lo único que me hace ser distinto. Lo demás son tonterías. Tonterías. ¿Estamos claros o no? ¿Cómo está tu encuentro con Él? ¿Tú quieres responderle al mundo que yo te describí ahora? No estés pensando en que vas a estudiar, ¿qué nueva materia vamos a estudiar? ¿Sabes? Bueno, eso sería posterior. Pero lo primero que tendrías que pensar es cómo está tu relación con Él. Mira lo que está diciendo Casper, cardenal de la Iglesia Católica. Está diciendo que mi relación con Jesús, que Él, usando el contexto juaneo, llama amistad, es una manera de responder a la pregunta más profunda que hay en el corazón del hombre, que es la pregunta por la felicidad y por el sentido de la vida. Yo no sé si eso es lo que ustedes tienen con Jesús. Perdónenme, pero ahí es donde a mí me da un ataque de dudas. Ahí es donde a mí, ahí sí, Descartes, con su método de la duda, me genera tareas. Yo no sé, Rubén, si usted tiene claro eso, Rubén. Yo no sé si usted se muere por ese tipo así. Yo no sé, ese es el punto. Y no es para que me responda ni yo para que usted le pregunte, simplemente es un ejercicio de cuestionamiento personal. Ese es el problema. Es que si no hay ese encuentro, Rubén, no habrá un cambio en tu vida, Rubén. No te comportarás de una manera distinta como se comportan los hombres tributarios de esta época. Esa es la desgracia. No sé si soy claro, Padre rector, perdone usted mi emoción. No, esta, es esta. O sea, si alguien sigue comportando, o sea, es que yo salí de ese contexto. Pero si hoy me quiero enfrentar a Él, es porque me encontré con el dueño de la vida. Pero que yo aprendí con Él, porque Él me respondió preguntas y me hizo mirar la vida de una manera distinta. Y soy capaz de decirle, me muero de ganas, pero no se puede. A no ser que encuentre a alguien que reconstruya, replantee todo y entonces ahí sí me iré a vivir con esa persona.
Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero jugar al doble no voy, porque entonces no entendí esto. Porque es que yo entiendo que el mundo se comporte así, porque el mundo no se ha encontrado con él. Elio, pero tú me echas el carretazo que te encontraste con él. O por lo menos pones caras de que te encontraste con él. Entonces, si es verdad, tendrás que enfrentar eso. Esto es serio. Esto es lo más serio que me vive. Mire, les digo, esto es lo que me sostiene en la existencia todavía. Siga leyendo, Cristian. ¿Ya está claro? ¿Sí? Dele, mijo. La amistad con Jesús, la pasión por Él y por su causa. Esto es el reino de Dios como el reino de vida, de justicia, de santidad y de paz. Convierte al sacerdote en un auténtico teólogo en el sentido original de la palabra, alguien que habla de Dios con figura humana. Amén, amén. Palabras claras. Haga un test de pasión. Y el que no esté apasionado, bótelo. Bótelo. Que no nos gastemos más plata en ese inservible. Esto es de pasión. Esto es de pasión. Esto es de pasión, Gregorio. Esto no es de otra cosa, Gregorio. Esto es de pasión por Él. Por Él. Por Jesús de Nazaret. Y por su causa. Que explica el Padre ahí. En el ínclito ese, explica lo que es el reino, ¿no? No friegue. Yo lo que quiero es que ustedes se apasionen así por Él. Mi madre. ¿Saben qué es lo más terrible? Y no se lo vayan a contar a nadie. Que yo siento que muchos budistas hemos perdido esa pasión. Pues claro, cuando uno pierde esa pasión termina siendo profesor de la universidad. Entonces yo, con todo respeto por mis hermanos, me pregunto si me ordené para ser profesor de universidad. O termino siendo chofer de... Y entonces yo me pregunto si toda mi relación con él me dio para eso. No, Jair, tú tienes que ser... Jair, la única posibilidad tuya es esta. Si no, vuélvete, devuélvete. Tú volviste, ¿verdad? Devuélvete. Si tu búsqueda no es esta, devuélvete. Pero ojo, no está en términos de aprendizaje de runner. Esta mañana me echaron un runner ahí que no sabía mucho. De runner. No es Schillebeck. No estoy hablando de teólogo de esa manera. Yo estoy hablando de teólogo en cuanto hacen hablar al Dios de la vida a través de figura humana. Es decir, a través de usted. Si logras esto, vas a poder responder al mundo de hoy. Porque el mundo de hoy, Danilo, respeta la pasión. El mundo de hoy lo que no respeta es la mediocridad. Pero el mundo de hoy respeta la pasión. Respeta a la gente que está decidida. La respeta. La gente que vive valores diferentes son respetados en este mundo. Eso es ser profeta. Es que como nosotros nos acostumbramos a ser mediocres y esta vaina se nos llenó de mediocridad. De aunque sea. Aunque sea. No soy santo, pero aunque sea, voy a misa. Tan siquiera. No sirvo para nada, pero tan siquiera hago el rosario. Perdóname, aquí el problema no es de mínimos. Esta sociedad no respeta a la gente que vive desde mínimos su propio proyecto. Esta sociedad respeta a los que son capaces de vivir su vida desde los máximos. Es decir, de aquello por lo cual soy capaz de dar la vida. Otra cosa. Otra cosa. ¿Entiende por qué yo me molesto si usted saca 3.6? Porque sospecho que es lo mínimo. Y yo de usted no espero lo mínimo. Si hubiéramos quedado allá, callada en lo mínimo. Yo también sé ironizar con los de allá. Parranda de esquizofrénicos que viven doble vidas y que hacen plata. Si hubiera regresado, hubiera quedado allá. Se hubiera quedado allá. Se hubiera quedado allá. 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 ¿Está claro? Yo quiero que usted se apasione por eso, señor Jorge Luis. Padre, una pregunta. Yo quiero que usted se apasione por eso.
Yo no quiero que me haga preguntas. Yo quiero que se apasione por eso. Si usted se apasiona por eso, su vida es distinta, hermano. No porque nadie quiera que sea distinta, sino porque usted en el encuentro y en la amistad con Él se da cuenta que tiene que ser distinta. ¿Me comprende? Ahora sí acepto su pregunta. Vamos. Usted no me la vaya a hacer como si usted fuera español, porque usted no lo es. Como budistas pertenecientes a una comunidad, trabajamos por un proyecto y usted decía que el que no está trabajando conmigo por ese proyecto es mejor que se vaya. ¿Cómo hacer para que como comunidad podamos juntos tener esa misma pasión? Claro, claro. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Por eso no aceptaría yo ser superior. Porque creo que a los superiores les compete eso. Por eso yo solamente acepto ser superior de mí. Y a veces lo logro. Porque eso que tú estás preguntando es la tarea de los superiores. Desde el general hasta el local, pasando por el provincial. Y ya tú no me puedes pedir a mí que haga más juicios de eso, porque no soy nadie para evaluar esos roles. Y no me lo vas a pedir, ¿verdad? Bueno. ¿Cierto? Yo eso no sería capaz de hacerlo. Soy respetuoso de los demás. Pero esa es la tarea. Eso que tú sospechas, eso es una tarea del superior. O sea, es el superior el que tiene que hacer que nos muramos de pasión Bueno, a partir de una condición de posibilidad. Porque si no hay esa condición de posibilidad es perder el tiempo. ¿Cierto? Que a veces los superiores también nos vemos abocados a eso. Yo he sido en algunas partes. Entonces tiene uno, a la silla es muy difícil apasionarla. Yo he intentado varias veces apasionar a la mesa y no he podido. En el fondo se trata de pasión, de fascinación. Pablo de Tarso. Si hay alguien que a mí me emociona, es Pablo de Tarso. Emocionado, ¿verdad? Emocionado. Apasionado. Yo diría que por Jesús. Pablo llega a decir en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino es Cristo que vive en mí. Y mientras vivo en carne mortal, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Eso solo lo hace un fascinado. O sea, ¿cómo dejo que Cristo vive en mí cuando me fascino por Él? Gregorio, si no, no se puede, Gregorio. Dale. El fariseo radical, el ciudadano romano, vive su encuentro personal con Jesús en el camino de Damasco. A mí me molesta cuando dicen que Pablo se convirtió, porque realmente no creo que haya habido un proceso de conversión. Lo que hay ahí es un relato teofánico del encuentro de Dios, del resucitado con un hombre, ¿cierto? O sea, yo creo que hay que volver a trabajar esto. Hey, no dejen que este encuentro se acabe. Esto es lo que llaman el primer amor. Pablo lo llama y Apocalipsis también lo llama. Esto es el primer amor. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero el día que yo me encontré con Jesús, la vida me cambió. Y me cambió hasta tal punto que yo quería estar orando, quería estar yendo a misa, quería estar celebrando, quería estar, me embalé por Él. Me trabé por Él. ¿Sabes cuál es la desgracia? Que con la costumbre y que con el paso de los días, ese encuentro se va debilitando y se va volviendo costumbre. Y una de las luchas espirituales más serias que tenemos en la formación y en la vida ministerial es no dejar que ese encuentro se diluya. Yo no sé cuándo fue ese encuentro tuyo con Él, no sé, pero espero que lo haya habido. Y ese encuentro es el que llena de vida. O sea, la pasión esa que tú reclamabas, Jorge Luis, la pasión esa que ustedes sospechan, la da ese el encuentro con Él, no la da otra cosa. Bueno, después lo llaman Espíritu Santo, los teólogos, y hacen unas explicaciones más académicas, pero es el encuentro con Él. Yo no sé cómo está su encuentro con Él. Y les juro, esto no tiene sentido sin ese encuentro con Él. Y sin esa pasión con Él. El otro bacán, el otro que me encanta, el otro impactador de eso es Pedro, ¿no? Simón Pedro. Dale. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. De verdad. ¿Tú tendrás eso claro, Yair? Que Yair, si te vas para otro lado, vas a perder el tiempo, Yair. Lado no es espacio físico, sino es relación con Él, ¿no?
Yo no sé, yo espero que eso sea así. Dale. Ante el encuentro con Jesús, los horizontes de Pedro se amplían, van mucho más allá del lago de Genesaret. El pescador ignorante termina siendo el líder de un nuevo movimiento que agrupa todo, ¿no? Le dice Pedro: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Pucha. A mí esa vaina me meten en crisis, porque yo no creo que yo diga decir eso. No, Señor, yo te quiero seguir, pero que hay otras cosas, tú entiendes. ¿Ah? Pero hay que llegar aquí. Y eso que no lo cumplió, ¿ah? Porque Pedro no lo pudo cumplir. Después el Señor le permitió que lo cumpliera, pero ahí no. Dale. Bueno. Este más, ¿no? Dale. Escúchame. Oh, gran hoguera. Léala, Jorge Luis, que usted lee bien, lea. Usted que es nuestro ceremoniero del jueves, ¿no? Escúchame, oh gran hoguera de amor. Es una brisna la que pide humildad y encarecimiento, verse abismada, absorbida, perdida, devorada y consumida en tus sagradas llamas para siempre. Eso no lo dice. ¿Quién dice eso? Andrés. Juan Eudes, un enamorado. Solo dice un enamorado, un apasionado. Dale. El padre Eudes era bien enraizado en su raza campesina que le daba vigor y realismo, tenacidad y discreción. Estaba animado por un ardor, una vitalidad y una fe que le ayudaban a permanecer fascinado por Jesús. Dice que arrebatado de amor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es evangelizar para mí? Evangelizar para mí, uno, sería ser testigo. O sea, solo podríamos evangelizar ese mundo que acabamos de describir si somos testigos. ¿Y qué significa ser testigo? A mí me fascina lo que Jesús le dice al ex endemoniado de Gerasa. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor, por su misericordia, ha hecho contigo. Es decir, lo que no vives, no podrás. 2, ser maestro. Ser maestro. Es decir, ser sacerdote para el siglo XXI, a mi manera de entender, es ser testigo, es ser maestro. Por eso es que tienes que entender los textos, por eso es que tienes que estudiar. Por eso no basta con saber cantar. No basta. No basta con saber cantar. Y aunque esa sea su debilidad, pártales el alma a los que no saben otra cosa que cantar. Yo sé que a usted le gusta cantar. Pártales el alma. Porque es que el mundo no solamente quiere cantores, tú sabes. Y si los quiere en otro nivel. En el sacerdocio quiere maestros. ¿Quién es un maestro? Es el que tiene claro y es capaz de decir, esto es así, esto es así, esto es así. Si no es capaz de eso, no va a poder evangelizar el siglo XXI. Y tercero, pastor. Y a mí me gusta pastor, como entender al pastor como el que alimenta a las ovejas, pastor como el que guía a las ovejas y pastor como el que defiende a las ovejas. O sea, para mí ser sacerdote del siglo XXI significa ser testigo de Jesús, maestro y pastor. De las ovejas que no son nuestras, sino que son de él. Desarrollar unas habilidades que me ayuden a eso. Entonces, más bien pregúntate si de pronto ese carisma está en ti y lo tienes que desarrollar. O si definitivamente no está en ti, también es posible que no esté en ti. Y si no está en ti, es mejor pensar en desde qué valores construyes tú a tu comunidad. Porque no siempre tienes que construirla desde ese carisma. Puedes construirla desde otros carismas. ¿Me hago entender, verdad? Gracias. ¿Alguien más? Bueno, ya. Julián, no es él. Ya usted nos da como una luz para respondernos en qué nos estamos metiendo, ¿no? Y yo me preguntaba mientras usted hablaba si la voluntad de Dios es lo que se vive ahora, ¿sí? Pero entonces digo como una conclusión. Lo que pasa es que tendríamos una discusión terrible sobre el concepto de voluntad de Dios, porque es muy probable que lo que tú estés entendiendo por voluntad de Dios no es lo mismo que yo entienda por voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vivir según el acto creador de Dios.
que es Dios actuando en mí desde dentro de mí. Así es. Ok. Entonces, yo entiendo esta voluntad de Dios. No es como un destino, no es como una predestinación, no es como una decisión afuera de mí. Ok. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entiendo la voluntad de Dios sobre todos los hombres. Amén. Amén. El mundo en sí. La voluntad de Dios es que este mundo se consuma y se vuelva líquido. O sea, es la voluntad de Dios. Porque entonces nosotros como cristianos, con una experiencia que es con una contundencia del Evangelio de Jesús, tenemos el viento a favor. Porque el mundo está buscando eso. Qué bacano. Es una locura interesante, pero no creo que sea más que una locura. El viento a favor no sirve. Los aviones no despegan con viento a favor. Los aviones despegan con viento en contra. Lo que te permite hacer así es el viento en contra. Pero Entonces, nosotros estamos acostumbrados, bueno, la iglesia de Cristo, a luchar contra esas corrientes. no sé. Tengo la impresión que no. Fuéramos- Tengo la impresión que no. El Papa sospecha que no. El Papa cree que al contrario, el mundo nos ha infiltrado. ¿Has leído el Gaudium de la Divina, la Odía esta? Yo la estoy leyendo todos los días en televisión. Hay una palabra que no conocía y que me impactó, asedia. Número 93. La mundanidad espiritual es vivir en la dimensión espiritual según los criterios del mundo.